Apreciadas y apreciados estudiantes, estamos en el curso de Misterio de Dios, en la segunda unidad, el Dios revelado en las Sagradas Escrituras. La vez pasada hablamos de la revelación de Dios, el Dios que se revela y el ser humano que responde por la fe. También hablamos del Dios de las promesas. Hoy vamos a hablar del Dios de la alianza. La palabra Berit quiere decir alianza. La alianza es otra manera como Dios ha entrado en contacto con la humanidad. Dios se compromete con el ser humano en actitud solidaria, suscitando su respuesta y su iniciativa. Veamos cómo es el origen y la importancia teológica de este concepto de alianza, Berit. No hay unanimidad entre los exégetas sobre el origen e importancia de este concepto. Para algunos, todo el Antiguo Testamento está estructurado bajo este concepto de alianza. Dios ha elevado a Israel a pueblo de Dios precisamente porque está comprometido con él en alianza. Y el pueblo está comprometido con Dios en esta alianza. Para otros, la alianza solo fue introducida en el periodo mosaico y no volvió a ser reactualizada sino hasta la época en que se escribe el Deuteronomio 4 siglos después. Otros autores piensan que este concepto solo se introdujo con el Deuteronomio. Desde aquí se habían utilizado o se utilizó este término retrospectivamente para interpretar teológicamente la historia de Israel en términos de fidelidad, el pacto con Dios y configurar las experiencias del pasado como las ocurridas en el Sinaí y en Siquem. Independiente de la antigüedad histórica que tenga el concepto de alianza, este ha sido fundamental para interpretar la historia religiosa de Israel. De hecho, si recorremos un poco la Sagrada Escritura, vamos a ver esta manera como la alianza se hace presente en ella. Dios pacta una alianza con Noé, Génesis 9, 9, 17. Con Abraham, Génesis 15, 8, 18. La alianza con Israel tiene lugar en el Sinaí por medio de Moisés, Éxodo 24, 3, 11, Éxodo 34, 10, 27. Esta alianza es renovada en Siquem, después de entrar en la tierra prometida, podemos ver en Josué 24, y posteriormente por Josías al encontrar el libro de la ley, en 2 Reyes 22, 23. Toda la historia de Israel es analizada a la luz de la alianza y actualizada por la teología deuteronómica. Además de estos testimonios directos, la promesa hecha a David fue interpretada más tarde en términos de alianza. Podemos verlo en Salmo 89 del 4 al 20. El término Berit, alianza, es un término frecuente tanto en los últimos profetas e incluso en el escrito sacerdotal, también en la tradición sacerdotal. Es muy raro, sin embargo, en los profetas del siglo VIII. Amós y Oseas en el reino del norte y Miqueas e Isaías en el reino del sur. En el Nuevo Testamento, la salvación se interpreta en términos de alianza santa. Lucas 1, 54, 55. En Jesús vivimos la alianza nueva y eterna. Mateo 26, 26, 29. Por tanto, la alianza es una expresión de la voluntad divina de comunión con el ser humano. Rasgos de Dios revelados en la alianza. Vamos a verlos. Por el significado de la palabra Berit, podría entenderse como lazo o cadena, o como comer juntos, enfatizando más la amistad que la obligación. En la Biblia se utiliza en sentido legal como alianza entre pueblos, en el matrimonio, por ejemplo, entre amigos. En el contexto extrabíblico se habla, por ejemplo, de los pactos hititas. En todo caso, miren que este término se utiliza en todas estas situaciones, pero la alianza en la Biblia es ese pacto de Dios con su pueblo. Es una categoría que acompaña la historia del pueblo de Israel, pero hay que tener en cuenta una cosa: no es un pacto entre iguales, porque es Dios quien toma la iniciativa.
Las características de esa alianza son la firmeza y el amor de Dios. O sea, independiente de la respuesta que dé el pueblo, Dios no se mueve de su alianza. Dios permanece firme amando a su pueblo. Vamos a ver otros términos que al emparentarse con el término Berit, alianza, pues enriquecen su significado. El término Gesed, por ejemplo, es ese término que al añadirlo a Berit le da la idea de amistad. Al pactar la alianza, el Señor se presenta a Moisés como el Dios rico en amor y fidelidad, capaz de mantener su Gesed, o sea, su benevolencia, su amistad, por 1000 generaciones. Esto lo podemos ver en Éxodo 34, 6, 7. El Gesed es tan constitutivo de la alianza que a menudo se afirma que Dios guarda la alianza y el Gesed. Por ejemplo, en 1 Reyes 8:23. El Gesed expresa el sentimiento natural gracias al cual se practica la bondad o la indulgencia con los miembros de la propia familia o de la tribu. En sentido religioso se refiere a la fuerza que vincula a un grupo humano con Dios o viceversa. Se trata de la benevolencia solidaria de Yahvé, que con su fuerza garantiza la alianza y la torna sólida y duradera. Oseas utiliza la imagen del matrimonio, al que considera como lugar del Gesed, para expresar la vinculación de Yahvé con su pueblo. Podemos ver la cita de Oseas 2, 20, 21. Otro término relacionado con Berit, con alianza, el término Emet. Este término significa fidelidad de Dios. Este concepto viene de la raíz, en hebreo no hay vocales, por eso sería MN, pero sin las vocales, que significa estar firme. Dios permanece fiel a sus promesas, su decisión es irrevocable en favor de los seres humanos. Creer tiene esa misma raíz de Emet. Por eso la fe es apoyarse firmemente en Dios. Entonces miren cómo el término Berit, alianza, cuando se emparenta con otros términos, con el término Gesed, quiere decir benevolencia. Cuando se emparenta con el término Emet, quiere decir fidelidad, firmeza, decisión de mantener esa alianza. El término Goel es el título de soberanía en que Yahvé se apoya para imponer la alianza a su pueblo, después de haberlo redimido de la esclavitud. Goel en Israel era el pariente más cercano del débil, del desvalido, para ayudarle a recuperar su propiedad, por ejemplo. Eso es lo que dice Levítico 25:5. Para liberarlo de la esclavitud. Eso es lo que dice Levítico 25, 47, 49. Darle descendencia, si ha muerto sin hijos un hombre israelita, entonces el Goel es el que se casa con la viuda para poderle dar descendencia. Vengarlo incluso si ha sido asesinado. Por ejemplo, en Números 35, 9, 34. A Dios se le aplica un vocabulario en relación con Goel en la salida de Egipto. Dios libera con brazo tenso, Éxodo 6, 6. Y el pueblo de Israel lo invoca como su Goel en el curso pues de esta historia de liberación, de redención. Eso se puede ver en Job 19, 25, 27. Entonces miren que estos términos que para el pueblo de Israel tienen una connotación concreta, están emparentados con el término Berit, alianza, porque este que hace la alianza con el pueblo de Israel es el Dios benevolente, es el Dios firme, es el Dios que rescata al pueblo, Goel, el anterior firme, el Dios Emet, es el Dios Goel en el sentido de que los rescata, paga por ellos cuando hace falta, le da descendencia al que murió sin descendencia. De alguna manera es el que sale a rescatar al necesitado. Otro término emparentado con este término Berit es el término Sedaká, justicia salvadora.
En términos bíblicos, justo es quien satisface las exigencias de una relación comunitaria, sin necesidad de ceñirse a un código estricto. Por ejemplo, cuando Tamar se hace pasar como ramera para unirse a su suegro Judá y hacerlo cumplir la ley del levirato, de lo que acabamos de hablar antes, porque el hijo de Judá se murió sin darle descendencia a Tamar, el mismo Judá reconoce como justa la conducta de Tamar. O sea, aunque ella lo engañe para que él cumpla con la ley del levirato, ella está en su derecho, porque es una justicia restaurativa, salvadora. Dios es justo a las exigencias de la alianza que él mismo ha asumido y que consiste ante todo en su relación comunitaria con Israel. Por eso es que Dios es justo. Sus justicias se manifestarán frecuentemente como intervenciones salvadoras, orientadas a establecer el derecho que garantizará la constitución de Israel como pueblo, en dos sentidos. Establece el derecho de Israel a conservar su identidad como nación, evitando que sea absorbida por los pueblos vecinos, y establece el derecho en el interior del mismo pueblo, porque ningún pueblo llegará a hacerlo si internamente no garantiza la justicia y el derecho para sus miembros. Entonces miren cómo este término Sedaká, justicia salvadora, le da la connotación de alianza, la justicia que se tiene que vivir dentro del pueblo de Israel. Y esta justicia, como acabé de decir, es salvadora, o sea, siempre se inclina hacia el más necesitado. Y esto entonces se cumple frente a los pueblos exteriores, o sea, Yahvé salva al pueblo no porque sea el más grande, que eso lo leemos en la Sagrada Escritura, sino porque el Dios ama a su pueblo. Entonces hace que se reconozca la identidad de ese pueblo en medio de los otros pueblos. No por ser el más poderoso, no por ser el más fuerte, sino porque tiene derecho a tener identidad y Dios, Yahvé, se inclina por ese pueblo para mantener la identidad del pueblo en medio de los pueblos vecinos que pueden ser más poderosos y pueden querer ahogar a Israel. Sin embargo, Yahvé se juega por Israel para mantener la justicia salvadora. Pero si esto ocurre con los pueblos vecinos, Yahvé también exige que esto se cumpla al interior del mismo pueblo. Esto quiere decir que en Israel tiene que practicarse continuamente la justicia y el derecho. Es la única forma de que el pueblo se mantenga firme con esta alianza y de que Dios mantenga también esa firmeza con la alianza. Por lo tanto, la voluntad de Dios de comunicarse pasa por su decidido propósito de estructurar la convivencia humana según caminos de solidaridad y justicia. El ser humano no puede quedar al margen de esta tarea. Los planes de Dios suponen la gracia, es iniciativa de Dios, y la respuesta del ser humano. El decálogo, la ley, como ya lo dije en otra clase y pues lo repetimos aquí, es expresión de esa alianza. No es primero la ley y luego se hace la alianza, sino porque hay alianza, porque hay benevolencia, porque hay fidelidad, porque hay firmeza, porque hay justicia salvadora, se cumple la ley. Entonces la ley no es un mandato, es gracia de Dios. El decálogo, pues entonces es ese núcleo fundamental de la alianza sinaítica, se incorpora como gracia antes que como obligación a esa alianza que vive Dios y su pueblo. El decálogo ha de ser expresión de la fidelidad a la alianza. En esos mandamientos se expresa la inseparabilidad entre el culto y la ética. La concentración de la alianza en la ley, o sea, en el decálogo, es característica de la teología deuteronomista. O sea, cuando uno lee el Deuteronomio, están todas las leyes, pero eso no se puede leer sino en el horizonte de la amistad, del amor, de la alianza, de la fidelidad. El decálogo es expresión de la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es que el ser humano sea feliz. El Nuevo Testamento luego va a superar con creces todas esas tendencias legalistas del Antiguo Testamento en el encuentro personal con Jesucristo. Es lo que vemos en lo que podríamos llamar la nueva y eterna alianza que se cumple ya con Jesús.
Vamos a señalar entonces la relación entre promesa y alianza, ese Dios de las promesas, este Dios de la alianza. La alianza, al igual que la promesa, tiene su origen en la iniciativa del poder de Dios. Dios dispone de autoridad para imponer su alianza porque los ha liberado y porque es Señor del cosmos, dueño del cielo y de la tierra. El pueblo es consciente de la trascendencia divina, tan evidente en la teofanía de la alianza, que se traduce en el temor, característico del encuentro con el misterio. Aunque con Jesús la amistad recíproca se hace realidad, no puede perderse el carácter reverencial frente a Dios, porque Él siempre trasciende al ser humano y a su creación. Esto es lo que hemos repetido durante todo este curso. O sea, esa relación de amistad, de iguales entre Dios y el pueblo, no quita la trascendencia de Dios, no esconde el que por encima de todo el misterio de Dios permanece. Ese carácter gratuito de la iniciativa de Dios se pone aún más de manifiesto cuando la alianza, Berit, se entiende como promesa y no como contrato. Es Dios quien promete y solo de Él depende que el diluvio no vuelva a inundar la tierra, que Abraham sea padre de un pequeño pueblo y que posea la tierra, que sea David y su descendencia quienes ocupen el trono de Israel. Dios se compromete y es firme, Dios mantiene su promesa aunque el ser humano falle. Este conocimiento que Israel tiene de la fidelidad divina permite anunciar la nueva alianza en la época del destierro, cuando todo parecía perdido y las circunstancias externas mostraban que la esperanza era vana. Esa fidelidad de Dios es la que les permite pensar que esa alianza por parte de Dios no se va a romper. Todo esto es posible porque la alianza, antes que exigencia, es promesa. Y si fracasa la alianza sinaítica, queda en pie la más radical, la que Dios juró a Abraham y otorgó a David. Dios cumple sus promesas y sus compromisos. La alianza nueva y definitiva se cumple en Jesucristo. Pablo así lo percibió y es lo que expresa con la alegoría de la esclavitud, libertad, vieja y nueva alianza que leemos en Gálatas 4, 21-28. El carácter promisorio de la alianza no exime al ser humano de cumplir la dimensión ética que implica, pero nos recuerda que siempre hay posibilidad de volver a comenzar, acogidos a la generosidad de Dios. En conclusión, históricamente la religión de Israel se enmarca en un contexto cultural muy amplio, el mundo semita y medio oriental del segundo milenio antes de Cristo. Este contexto constituye el marco de su peculiar experiencia religiosa. Es en esa historia donde Israel descubre a Dios como un Dios que promete y se compromete. Dios ha tomado la iniciativa y ha salido al encuentro de los seres humanos con unas promesas que se compromete a salvaguardar firmemente. De este modo, Dios se da a conocer al tiempo que urge al ser humano a un compromiso. A lo largo de este camino, Israel tendrá sucesivas ocasiones de descubrir la firmeza y el amor del Señor para con su pueblo, firmeza y amor que superan toda capacidad e imaginaciones humanas. Descubrirá también multitud de perspectivas encerradas en la promesa, convergentes todas ellas en la voluntad que Dios tiene de comunión con el ser humano. Con Jesucristo esta promesa fue cumplida, al tiempo que se abrieron horizontes insospechados de amor y presencia divina entre los seres humanos. La relación personal y el conocimiento al que Dios invita a su pueblo irán desde un comienzo indisolublemente unidos al compromiso ético libremente asumido por éste. Por lo tanto, hasta aquí lo que hemos visto es cómo se revela Dios en el Antiguo Testamento. No hemos acabado, nos falta todavía la dimensión más importante, que es el Dios liberador. Pero ya empezamos a ver dos maneras como el pueblo de Israel comprende a Dios: el Dios de las promesas, el Dios de la alianza. Todo esto es vivido en el horizonte del amor, de la benevolencia, de la firmeza, donde Dios toma la iniciativa, donde es una iniciativa gratuita porque no depende de los méritos del pueblo, sino del amor de Dios por ese pueblo, y lo que se espera es que el pueblo cumpla
con esa promesa, o sea, que responda a esa promesa de Dios, viviendo una justicia salvadora, donde la justicia y el derecho sean su modus vivendi, su forma de mostrar, no de demostrar, sino demostrar que el Dios amor que les ha salido al encuentro es capaz de recrear las relaciones que ellos deben tener como pueblo y de inclinarse siempre con amor y benevolencia al más necesitado. Bueno, con esto terminaríamos el tema de la clase de hoy. En la plataforma Q10 queda un ejercicio de comprensión del tema de verdadero y falso. Entonces, espero que ustedes lo hagan para que a través de las afirmaciones que allí se proponen para decir si son verdaderas o falsas, nos quede claro este tema del Dios de la alianza, del Dios que promete y se compromete.